pues la aplicación, lo vamos a ver la próxima semana con herramientas, con ejercicios que vamos a realizar y obviamente con la certificación. ¿Listo? Entonces, hasta ahora me escribe todo el mundo. Esperen un momento. Sí, responde aquí una cosa. Listo, entonces vamos a iniciar. Los artefactos de Scrum van a ser las herramientas que vamos a utilizar durante la ejecución. Es decir, van a ser los diferentes conductos en los que vamos a, donde va a reposar los pilares, todo lo de transparencia, inspección y adaptabilidad, en últimas van a afectar o van a estar guiados y van a afectar también los artefactos que vamos a utilizar durante cada uno de los ciclos de Scrum, que ya sabemos que se llaman sprints. Entonces, lo que vamos a manejar durante los sprints no van a ser más que los productos, y los artefactos o productos van a estar entonces siendo modificados o mantenidos o actualizados durante toda la ejecución de la metodología o este marco de trabajo que nos va a entregar todas las herramientas y toda la formalidad para poder ejecutar nuestras iniciativas. Entonces, vamos a iniciar. Los artefactos de Scrum, en los artefactos de Scrum, es donde va a residir el trabajo que vamos a realizar. Y por tanto, van a ser el vehículo del valor que vamos a ofrecer durante toda la ejecución de las iniciativas en el marco de la metodología, guiados por el equipo, y que van a estar siendo pues susceptibles de modificaciones, de actualizaciones y demás durante los eventos. ¿Qué hacen los artefactos? Los artefactos de Scrum están diseñados para poder maximizar la transparencia, porque en ellos es que va a residir, como les digo, todos los cambios y las adaptaciones que hagamos durante todos los ciclos de Scrum. Todas las personas que lo inspeccionan los artefactos, entonces van a tener la misma base de adaptación, porque obviamente sabemos que la ejecución de Scrum se va a centrar en las personas, y todas las personas que vamos a actuar durante estos ciclos van a tener acceso a los productos. Los productos van a ser igualmente transparentes para todos. ¿Listo? Cada artefacto va a tener un nivel de compromiso por parte de los equipos, de mantenerlos, de actualizarlos, de revisarlos sobre todo, porque a medida que nosotros vamos ejecutando el sprint y a la medida que vamos ejecutando también el sprint y los dailies y todos los ciclos, pues vamos a ir manteniendo tanto el product backlog como el sprint backlog como el incremento. Y van a ser la medida del progreso, es decir, el progreso de Scrum a medida que vayamos avanzando en los sprints se va a medir por la calidad y también por todos los cambios que puedan tener los productos en Scrum. Vamos a tener 3 artefactos principales que vamos a ir ejecutando y que vamos a ir revisando, manteniendo, actualizando, revisando durante toda la ejecución de Scrum. Y obviamente, como les digo, cada uno de los productos va a tener un compromiso. Ese compromiso va a ser por parte del Scrum Team y se van a mantener en el marco de los valores: compromiso, respeto, coraje y todos los valores de Scrum. El Product Backlog, este Product Backlog, va a reflejar
el objetivo del producto. El Product Backlog va a contener todas las funcionalidades que nosotros queremos del producto final que vamos a ejecutar con Scrum. El Sprint Backlog va a contener los elementos que van a ser parte del objetivo del sprint y el incremento va, en el incremento va a recibir la definición determinado, que les dije que se llamaba DOB, o Definition of Done. Y con este es que vamos a medir el cumplimiento, con la definición determinada y con el incremento, vamos a definir el cumplimiento de lo que son los sprints. Teníamos una reunión en la que definíamos lo que habíamos hecho durante el sprint y lo presentábamos. En esa reunión es donde vamos a evaluar ese incremento. El Product Backlog. Entonces, el Product Backlog va a ser una lista ordenada de lo que se necesita para que el producto, para que podamos obtener el producto. El producto es lo que, para lo que estamos ejecutando sprint, la razón de ser de Scrum, perdón, va a ser el producto. Y el producto, como dice en la guía, va a ser la única fuente de trabajo. Es decir, todo el trabajo que va a realizar el Scrum Team va a estar contenido dentro del Product Backlog. Y este Product Backlog va a ser una lista ordenada, desde lo más urgente hasta lo menos urgente. Y el Product Backlog va a estar compuesto por unos Product Backlog Items. Y el Product Backlog Items van a ser características, defectos, trabajo técnico y adquisición de conocimiento. Lo que más va a haber dentro del Product Backlog va a ser estas cosas, que van a ser las historias de usuario que van a partir de las características o las funcionalidades que queremos que tenga el producto. Y este producto entonces va a poder tener historias de usuario que no son más que requerimientos que hacen referencia a usuarios específicos que nosotros les vamos a poner rostro. Casos de uso, que es donde nos vamos a referir a una funcionalidad específica en el marco general, es decir, que es una funcionalidad que todos van a necesitar. Y también texto libre, en el que vamos a tener algún requerimiento, alguna funcionalidad que de alguna forma no le hallamos todavía como a quién afecta o de qué se trata, pero que simplemente la incluimos ahí de forma libre y que vamos a buscar la manera de que en la medida que se ejecute, la vamos a ir refinando. Entonces, los elementos del Scrum, los elementos del Product Backlog, son susceptibles entonces de extraerse. Recuérdense la gráfica. El Product Backlog va a ser una pila que en su primer versión va a estar muy abstracta y que vamos a hacer un ejercicio de refinamiento del backlog. Refinamiento. Y este refinamiento nos va a llevar a que escojamos de toda esta pila unos elementos específicos del Product Backlog que vamos a introducir dentro del Sprint Planning. Y el producto final del Sprint Planning nos va a ser más que el Sprint Backlog. Entonces, el refinamiento del backlog, obviamente lo vamos a hacer utilizando diversas técnicas, como la lluvia de ideas, como los post-its en diferentes tableros que vamos a revisarles, vamos a explicarles la próxima semana. Y eso se va a hacer, ese backlog refinement se hace durante la planificación del sprint. Y se pueden utilizar diversas técnicas para hacerlo.
El Product Backlog, entonces, vamos a hacer durante el Sprint Planning, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el Product Backlog y vamos a hacer diversas tareas, como crear nuevos elementos y refinarlos. Vamos a hacer estimaciones, vamos a hacer una priorización. Y como es una pila, miren que lo más urgente va a estar arriba y vamos a ir tomando de ella. Hacia allá, hacia la derecha, en el flujo hacia la derecha. Y podemos hacer algunas cosas como estimar tiempos, estimar tamaño, estimar responsables, etc. Vamos a poder insertar elementos dentro del Product Backlog. Vamos a poder hacer repriorización de elementos. Vamos a refinar elementos y también vamos a poder eliminar elementos. La idea del Product Backlog es que lo hagamos siempre lo más transparente, lo más claro posible para el Scrum Team durante todas las actividades del Sprint Planning. Por eso es que el Sprint Planning es una reunión tan larga, ¿no? El refinamiento, cuando yo hablo de refinamiento, más que aclarar el requerimiento, puede ser desglosar el requerimiento en otros elementos más pequeños y precisos. Entonces, comparando un poco con lo que nosotros podríamos hacer con el PMI o con la metodología tradicional, se podría decir que este refinamiento no es más que dividir las tareas en una estructura desglosada. Normalmente cuando nosotros tenemos una EDT en la metodología tradicional, lo que tenemos es una estructura que tiene un nodo principal aquí que se va a dividir en otros nodos que van a ser el desglose de la tarea o del objetivo que hagamos. El Product Backlog se refina durante todo el ciclo de las iniciativas. Desde todo el ciclo de Scrum se va a hacer para poder agregar detalles, descripción, orden, tamaño y también, ahorita lo vamos a ver, también podemos incluirle a la historia o al elemento del Product Backlog una definición de hecho, también prerequisitos y demás. Y obviamente estos atributos, estos features, van a poder variar según el ámbito en el que estemos trabajando. No va a ser lo mismo trabajar en diseño que trabajar en programación o que trabajar en desarrollo de software o en inteligencia de negocios o en machine learning o inteligencia artificial. Y así vamos a ir revisando ese Product Backlog. ¿Quién es el encargado de hacer esta estimación, esta dimensionalización, agregar estos detalles? Pues los developers en compañía del Product Owner. ¿Por qué estas dos personas o estos dos roles? Porque el Product Owner es el que conoce el producto, el que conoce al cliente, el que conoce los deseos del cliente para poder cumplir con los objetivos del producto y puede guiar a los developers en seleccionar alternativas, priorizar, saber quién es más urgente, qué tamaño tiene y demás. Pero en últimas son los developers en los que va a residir la tarea de poder escoger también qué requerimiento se hace con la guía del Product Owner. Entonces, eso es lo que se hace con el Product Backlog. ¿Cuál es el compromiso del Product Backlog? Cumplir con el objetivo del producto general. El objetivo del producto, este objetivo del producto, el Product Goal, también se llama el Product Goal. El Product Goal no es más que entonces que el resultado esperado, el objetivo general del proyecto. Y no es más que describir un estado futuro, pero ese estado futuro lo vamos a enunciar de una manera un poco abstracta, como nosotros enunciaríamos los resultados esperados de un anteproyecto. Cuando hacemos un anteproyecto, nosotros tenemos un capítulo que se llama resultados esperados, que se convierten luego en los objetivos del proyecto.
Entonces, ese objetivo del producto va a servirnos para que nosotros dimensionemos el trabajo y podamos planificar también las acciones que vamos a realizar, no a largo plazo, porque no podemos planificar a largo plazo, sino en periodos de término, en periodos de tiempo cortos. El objetivo del producto está contenido en el Product Backlog, porque el Product Backlog va a ser entonces el desglose de ese objetivo del producto. Y vuelvo a con la estructura desglosada del trabajo. La estructura desglosada del trabajo dentro de la gerencia de proyectos no es más que la descomposición de las tareas que toca hacer en el proyecto en partes más pequeñas. Estos entregables que nosotros tenemos en un proyecto, este entregable, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a desglosar en fases más pequeñas. Eso mismo lo hacemos en Scrum para el Product Backlog. El resto del Product Backlog puede, o sea, el objetivo del producto es tener Product Backlog y lo demás es definir qué acciones o qué funcionalidades o qué features van a cumplir con el objetivo del producto, porque el objetivo del producto es el compromiso que vamos a trazar haciendo este tema del refinamiento y demás. El objetivo del sprint, y ojo, que estamos hablando del Product Backlog, el Product Backlog se va a convertir en el Sprint Backlog. Y el Sprint Backlog es donde va a residir, es el que va a contener el objetivo del sprint. Y el único propósito que va a tener el sprint va a ser cumplir con este objetivo. ¿A través de qué acciones? Pues a través de las acciones que yo considere necesarias para poder tener ese incremento, poder cumplir con la definición determinada de cada una de esas historias. ¿Listo? Y obviamente, este objetivo del sprint, el objetivo del sprint, todos vamos a aportar para que se cumpla, a pesar de que su responsabilidad reside 100% en los developers, que son los que se van a ensuciar las manos. Y el objetivo del sprint entonces tiene que imbuir al Scrum Team de compromiso para poder entonces ejecutar las acciones necesarias que requerimos para cumplirlo. A partir de ese desglose, a partir de ese refinamiento, que no es más que separar una iniciativa grande en iniciativas más pequeñas. El objetivo del sprint se crea en el sprint planning. Entonces, el sprint planning es el que nosotros con el que vamos a trazar ese objetivo. Y el sprint backlog, entonces, el objetivo del sprint, vamos a tener el backlog que se definió al principio en el kickoff de la metodología. Luego vamos a ir a hacer una refinación como es o una escogencia de features, como dijimos en la gráfica de la clase anterior, y esto ya luego va a ir a un backlog más pequeño que se va a llamar Sprint Backlog. Todo el equipo va a participar en eso, pero todos van a colaborar con el Product Owner porque él es el doliente del proyecto dentro del equipo. El doliente del producto. Entonces ahí vamos a ir revisando en ese sprint planning que de alguna forma el protagonista es el product owner, pues a trazar ese objetivo. Entonces, un producto es un vehículo para entregar valor. El valor que nosotros vamos a entregar ejecutando Scrum va a residir 100% en el objetivo del producto. Y tiene que tener un límite claro. Unas personas interesadas conocidas, usuarios y clientes bien definidos. Es decir, vamos a tener que conocer 100%
a nuestro usuario. Normalmente a nuestro usuario o nuestros usuarios, ¿no? Porque muchas veces, y lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a tener diversos tipos de usuarios dentro del mismo trabajo. Ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando en, ejemplo, una aplicación de transporte, sé que mis usuarios van a ser dos diferentes. Va a ser uno la persona que necesita el transporte y una persona que es la que presta el transporte. Entonces vamos a tener que pensar en los dos. Y esas personas interesadas, usuarios o clientes bien definidos, van a pasar por utilizar metodologías que nos permiten identificarlos. Ayer por lo menos vimos una de esas metodologías que es el mapeo de stakeholders. Y para el usuario vamos a utilizar una metodología una herramienta que se llama el user persona o el buyer persona. ¿De qué va a depender si vamos a utilizar user o buyer? Si nosotros entendemos bien qué tipo de interesado tenemos. Si el interesado es un usuario, es decir, que es el principal interesado en que el producto exista, va a ser un user persona. Y si es el cliente, entonces va a ser un buyer persona, porque es la persona que nos va a comprar o nos va a pagar, pues es el que va a poner la plata, el buyer es el que pone la plata. El objetivo del producto es el objetivo a largo plazo. El objetivo a largo plazo. O sea, el objetivo del producto es el largo plazo y los elementos que tiene el Product Backlog no van a ser más que objetivos específicos que se tienen que cumplir a corto plazo. Esa va a ser la diferencia entre dos. ¿Listo? Y el equipo tiene que cumplir un objetivo antes de asumir el siguiente. Pero cuando decimos un objetivo antes de asumir el siguiente, se refiere a los objetivos del sprint y al cumplimiento de cada uno de los elementos del, del Product Backlog y del Sprint Backlog. ¿Listo? Y ahí lo vamos a tener. Entonces, el Product Backlog va a ser ese tema. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Todo ok? Entonces lo que entiendo es que en el sprint planning uno hace la redacción del product backlog. Mi product backlog es esto, No. es hacer El, este en producto. cualquier proyecto, sea que se haga con Scrum o que se haga con metodologías tradicionales, siempre hay un kickoff, un inicio. Entonces, en ese inicio es donde se va a definir, se debe definir la mayor parte del Product Backlog. Normalmente el que trae el Product Backlog a la metodología es el Product Owner, porque es el Product Owner el que se sentó con el cliente y definió junto con él a través de una u otra metodología todos los elementos, los features que debe tener el producto. Entonces, con esa versión, la versión 1.0, podríamos decir, del Product Backlog, es que ya vamos a llegar donde el Scrum Team y en el primer sprint es que vamos a empezar a consumir del Product Backlog. O sea, en el Sprint Planning ya debe venir construido el Product Backlog o por lo menos una primera versión de él. Es eso, Enrique. Vale, muy claro. Gracias.
Listo, regresé. Qué pena, se me cayó el internet un momentico, me cambié de red y ya volví. Listo, Enrique, íbamos en que te estaba comentando, no sé hasta dónde me escuchaste, hasta dónde me escucharon. Hola, no sé hasta dónde me escucharon en lo del Product Backlog. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? Mándeme por favor una carita o algo por el chat. Sí se escucha, sí se escucha. Listo, vale. Entonces, el Product Backlog se va a convertir a través de ese proceso en el que vamos a estimar qué podemos hacer durante el sprint, se va a convertir en el Sprint Backlog. Y el Sprint Backlog va a contener 4 cosas. El objetivo del sprint, que va a ser el por qué, la razón de ser del sprint, vamos a definir. En este sprint vamos a definir o a construir el MVP, ejemplo, el producto mínimo viable. Ya luego vamos a tomar de ahí el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el sprint. Entonces, esos productos seleccionados, esos conjuntos de elementos seleccionados, van a tener que tener, obviamente, relación con el objetivo del sprint. Van a tener que ser actividades que nos van a permitir cumplir con ese objetivo. Y además, el Sprint Backlog va a tener el plan de acción para entregar el incremento. Y el incremento no es más que el cumplimiento de esos elementos que seleccionamos del Product Backlog para hacerlos en el sprint. Y entonces ahí vamos a tener esa definición. Ese plan de acción no va a ser más que selección de quién hace qué cosa, en qué momento, con qué compromiso, cuándo estima él que se va a demorar, etc. Es algo como planificar el cronograma de acciones para cumplir con esos requerimientos. El Sprint Backlog es un plan realizado y lo vimos, obviamente, lo vimos en la clase anterior. El Sprint Backlog es un plan realizado por y para los developers, con la guía del Scrum Master y del Product Owner. Es una imagen visible, porque tiene que ser transparente, del trabajo que los developers van a realizar durante el sprint. Es decir, los developers van a decir, bueno, nos comprometemos a esto, para cumplir esto tenemos que cumplir esto y lo vamos a realizar de esta forma. Perencejito se va a encargar de programar esto, este señor se va a encargar de hacer esto, este señor se va a encargar de esto y así. Y ahí vamos seleccionando los dolientes de cada una de las historias. Y el Sprint Backlog se puede actualizar a lo largo del sprint, porque vamos a ir en cierto modo aprendiendo de la experiencia con base al empirismo que supone trabajar con Scrum. Y obviamente el Sprint Backlog debe tener suficientes detalles para poder inspeccionar el progreso, es decir, las tareas que surjan, las historias que surjan de cada uno de los elementos del Product Backlog o los casos de uso o las narrativas. Todo eso va a tener que estar súper claro de entender para el equipo, para que ellos puedan entonces evaluar su avance durante cada uno de los daily Scrum. Por eso lo normal es desglosar esas tareas en tareas más pequeñas. El compromiso del sprint backlog, no es más que el objetivo del sprint. El objetivo del sprint va a ser el único propósito para el que va a existir ese sprint. ¿Listo? Y obviamente el objetivo del sprint va a tener que ser el enfoque principal de los developers dentro del sprint. Ellos todos los días tienen que levantarse
y acostarse pensando en el objetivo del sprint. Y el Scrum Team, obviamente, como se desvela por el objetivo del sprint, trazar el objetivo del sprint le va a ayudar a ellos a enfocarse, a comprometerse, a trabajar por y para el objetivo del sprint, que va a ser el único desvelo que tienen que tener. ¿Listo? Y ahí vamos con el sprint plan y con el objetivo del sprint. El objetivo del sprint obviamente se va a desarrollar durante el sprint planning y se agrega en el sprint backlog. El sprint goal o el objetivo del sprint va a ser también un statement en donde vamos a decir, durante este sprint vamos a realizar el prototipo de la página. El primer prototipo de la página, ejemplo. ¿Listo? Obviamente, ellos lo que hacen es que están suponiendo muchas cosas. O sea, Scrum también se basa en muchas hipótesis, porque ellos pueden hacer unas estimaciones y el trabajo en realidad puede ir variando según cada día encontremos una u otra barrera, una u otra dificultad que se llaman bloqueos. ¿Listo? Y ahí vamos a hacer. Esos son los tres elementos, entonces. El Sprint Backlog, el Product Backlog y ahora viene el incremento. El incremento no es más que un peldaño correcto hacia el objetivo del producto. El incremento es lo que nos va a hacer cumplir cada uno de los aspectos chiquitos que va a tener el objetivo del producto. Es lo que nosotros vamos a evaluar, durante todos los reviews y es si cumplimos o no esas partes chiquitas del objetivo grande, que es el Product Backlog. Cada incremento se suma a todos los incrementos anteriores y se verifica. Y se verifica en la medida en que vayamos cumpliéndolo. El incremento debe ser utilizable. Entonces, si el incremento son funcionalidades, entonces que el botón funcione, que la página esté interconectada, que se mueva, que cumpla con algo. Esa es la necesidad que tenemos de que el incremento entonces proporcione valor. Obviamente el incremento va a estar relacionado directamente con el objetivo del sprint. El objetivo del sprint debe llevar a un incremento. Pero ojo, podemos tener varios incrementos dentro del sprint. Porque como nosotros estamos, supongamos que el objetivo del sprint es crear el prototipo, es decir, el MVP de nuestro producto. Y ese puede desglosarse en diversos elementos. Podemos crear un incremento por cada uno de esos diversos elementos. Es decir, ejemplo, si el objetivo es crear el MVP y este MVP va a ser de bajo nivel, ejemplo. Yo que conozco un poco de diseño web, pues nosotros vamos a poder hacer tres tipos de producto en cierto modo. Un prototipo en muy baja calidad, un prototipo en baja calidad, o sea, se hace un garabato, se puede decir así, porque se llama un sketch. Entonces, supongamos que el MVP se puede separar en un sketch. Otra cosa que es un garabato un poco más preciso que se llama un wireframe. Y ya aquí vamos a tener un mockup. Entonces, yéndonos así, lo que podríamos es crear 3 incrementos para poder cumplir con el objetivo grande del sprint. Entonces, un incremento podría ser definir 100% el sketch y aprobarlo por parte del cliente. El segundo podría ser definir el wireframe, es decir, diseñar los wireframes y que tenga el aprobado del cliente.
y crear los mockups, que el mockup no es más que un pantallazo, ejemplo, de la aplicación que nosotros estamos haciendo, que puede ser un MVP. Eso van a ser entonces 3 incrementos que hacen parte de un mismo sprint. La suma de los incrementos, entonces cuando yo llegue al sprint planning, al sprint review, perdón, de este sprint, entonces aquí voy a tener que presentar mis 3 incrementos que en suma van a crear un incremento más grande que va a cumplir el objetivo del sprint. Eso es lo que vamos a hacer con esto de los incrementos. Obviamente, durante esos incrementos, pues los vamos a ir revisando dentro de ese es el sprint. Y obviamente el trabajo que yo realice no puede considerarse parte de un incremento a menos que cumpla con la definición determinado. Y esto de la definición determinado la vamos a definir porque es el compromiso del incremento. Entonces, esa definición determinado, ese definition of done, no es más que una descripción de qué consideramos nosotros qué consideramos nosotros que puede ser un estado en el que el incremento pueda ser válido. Definition of done. Entonces, ejemplo, si yo digo que mi incremento va a ser tener el MVP en estas 3 fases, la definición de done puede ser que sea aprobado por el cliente, que cuando yo lo exponga al cliente, él me lo apruebe. Ese puede ser una definición de done. Y solamente en ese momento es que vamos a definir o vamos a confirmar el incremento. La definición determinado que tiene que estar definida desde la definición misma de los elementos del Product Backlog, nos va a determinar qué podemos decir, o sea, cómo podemos definir que el trabajo se terminó. Es decir, que no vamos a estar en un ciclo, ahí buscando como mejoras, no. Va a ser una cosa que nos va a decir, hasta aquí llegamos. No se publican ni se presentan en el Sprint Review elementos del Product Backlog o del Sprint Backlog que no cumplen con la definición determinada. Entonces, si yo en un sprint, ejemplo, yo escogí un backlog que tiene 3 elementos, durante el sprint me di cuenta de que solamente pude cumplir con 2. Estos son los únicos 2 que yo voy a mostrar en el review. Y este va a volver al Product Backlog. Y puedo o no tomarlo para el siguiente sprint, obviamente. Porque de pronto me di cuenta de que para poder hacerlo tengo que cumplir con otros requerimientos. Esa historia es dependiente de otra, es decir, entonces eso va a ser flotante. Solamente voy a entregar en el Product Backlog los elementos del Product Backlog que cumplen con esa definición. Y esa definición tiene que venir desde la misma construcción del Product Backlog. La definición determinado puede ser parte de los estándares de la organización. Porque de pronto esas definiciones que yo le pongo a los elementos, de pronto hace parte incluso del mismo, muchas veces puede hacer parte del mismo estructura documental o de las políticas de la empresa. Entonces, si no existe la política, nosotros vamos a definir. ¿Cuándo pasa esto? Puede que las políticas ¿cuándo puede que una política lo obligue?
si por lo menos yo estoy haciendo productos que tengan que ver con manejo de la información. Ejemplo, las empresas en el marco de la seguridad de la información deben cumplir con una política de gestión de la información. Entonces, esa definición de terminado la va a entregar esa política. Otra política, si yo estoy trabajando en un banco y estoy en un proyecto que tiene que ver también con información, entonces de pronto esa definición de terminado tiene que cumplir con las políticas en torno a lavado de activos y financiación del terrorismo, que es una reglamentación. ¿Listo? Tiene que alinearse tal vez con la política ambiental de la empresa, la política de manejo de residuos sólidos. Muchas veces los estándares de la organización no definen los mismos definiciones determinadas. El manual de marca de la empresa también puede ser un estándar que tengan que cumplir para poder definir ayudarme con la definición determinado. Ejemplo. O si no la encuentro dentro de los estándares, pues puede ser una definición determinado que nosotros definimos exclusivamente para ese producto. El compromiso, volvemos, es la definición determinado. Y esa definición determinado debe ser seguida al pie de la letra por el Scrum Team. Los developers deben adherirse a la definición determinada de cada uno de los elementos del Product Backlog que se incluyen dentro del Sprint Backlog y en general. Si hay varios Scrum Teams trabajando juntos en un producto, deben definir y cumplir mutuamente la misma definición determinada en el Product Backlog al principio. Porque acuérdense que cuando existen varios Scrum Teams, nosotros vamos a tener el mismo Product Backlog, el mismo Product Owner, pero diferentes Sprint Backlogs. De tal forma de que todos estén de acuerdo con la definición determinada, sin importar de qué Scrum Team sean. Los incrementos, obviamente, los incrementos que cumplen con ciertos requerimientos de seguridad de la organización se pueden incluir en la definición determinada. Les digo, seguridad de la información, manejo de datos personales, política de comunicación, política de uso de imagen, diferentes tipos de políticas porque nos vamos a envolver en diferentes tipos de ambientes y vamos a tener que cumplir con diferentes tipos de obligaciones dentro de las organizaciones. Regálenme un momentico, 2 minutos, voy a conectar el computador y el celular al cargador. Listo, entonces ahí estamos en la definición determinada. Y miren que dentro de las tareas que tenemos acá, pues nos vamos a encontrar con que vamos a poder utilizar algunas prácticas y herramientas que también vamos a poder adoptar. Entonces ya aquí terminamos con los artefactos. Y pues todo lo que vamos a hacer dentro de Scrum, pues son prácticas o herramientas que van a ser propias de Scrum, pero también que podemos tomar de algunas otras
metodologías. ¿Listo? Por lo menos miren que el Kanban, el tablero Kanban es una de las herramientas más utilizadas. Miren que esto hace parte del documento del Agile Adoption de Certiprof. Kanban, reuniones de trabajo, revisión de sprints, planificación, retrospectivas, planificación de las entregas, estimación, planificación ágil, pequeñas iteraciones, integración de los equipos de desarrollo, área de trabajo compartida, lanzamientos frecuentes y hoja de ruta del producto. Lo que más se utiliza son los tableros Kanban, que los vamos a ver un poco en la próxima semana que estemos revisando ya el tema de práctica. ¿Listo? Y hasta aquí entonces sería todo lo referente a la guía, a lo referente a los artefactos. No sé si hasta el momento hay alguna duda. Listo. Enrique dice que todo ok. Listo. Ahora, dentro de Scrum ya vimos entonces los pilares. Entonces vimos los pilares y la filosofía. Vimos el equipo, los eventos y los artefactos. Ahora vamos a ver algunas definiciones adicionales que vamos a necesitar para poder complementar el léxico o la comprensión sobre Scrum. Vamos a necesitar ver algunas definiciones adicionales. ¿Listo? Que eso hace parte del glosario. Ese glosario no solamente se refiere a Scrum, sino que se refiere a las metodologías ágiles en general y de las que vamos a poder tomar algunas cosas de Scrum. ¿Listo? Entonces, lo primero es la planificación, el Agile Planning. El Agile Planning entonces no va a ser más que este conjunto de tareas, de ejecuciones que vamos a tener durante todo el ciclo de producto de metodologías ágiles. Todo parte de algo arriba que se llama la estrategia. Esa estrategia nos va a definir entonces dentro de las organizaciones, sean ágiles o no, sean de cualquier tipo de fuente, nos va a guiar por los logros que queremos hacer. Y esa estrategia va a ser la fuente de las iniciativas que van a tener metodologías ágiles. Dentro de la estrategia entonces vamos a tener el portafolio. Y el portafolio no va a ser más que los problemas. Se dice que, y vamos a irnos un poco al tema de proyectos, se dice que los proyectos surgen de la evolución a partir de algo que primero se llama tema, que es lo macro. Otra cosa que se llama problema. Y el problema da pie al proyecto. Entonces, asimismo vamos a verlo acá. La estrategia va a ser la visión general de la empresa. Dentro de esa estrategia vamos a tener un portafolio de acciones o un portafolio de intereses. En cada uno de estos portafolios van a haber productos y cada producto va a tener versiones, o sea, releases. Cada release va a tener un sprint que va a ser entonces este ciclo y cada sprint va a tener dailies. Entonces así vamos a ir desglosando las actividades durante toda la ejecución de los proyectos. Y entonces esa es la primera definición que hace parte de este glosario Agile, que va a estar incluido dentro de la certificación también. Así que todos estos conceptos vamos a tener que comprenderlos. Timeboxing. ¿Qué es timeboxing? El timeboxing va a tener que ver un poco con la moderación de los tiempos durante las reuniones y durante los eventos. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio que vamos a tener? Obviamente vamos a ser más eficientes, vamos a gastar menos tiempo, sobre todo, y recursos, tiempo. Vamos a poder hacer procesos mucho más efectivos en el uso tanto del tiempo. Entonces vamos a ser muy ágiles y vamos a
a poder facilitar la planificación. Pero ojo que este tema del time boxing no puede ser un tema súper rígido, porque así vamos a poder crear un entorno opresivo y obviamente vamos a hacer un poco más desmotivantes para el equipo. Entonces, el time boxing tiene que utilizarse con mucho cuidado. Por eso es que les digo que incluso los tiempos dentro de Scrum son sugeridos. Cada equipo se va a dar, se da, se conoce y sabe por lo menos cuánto tiempo máximo puede durar en un evento y demás. Y además que cada equipo tiene su propia dinámica. Entonces hay que ser un poco ahí flexibles en ese tiempo, en ese tema de utilizar este tema del time boxing. ¿Listo? Eso en cuanto al time boxing. Los conceptos clave que vamos a tener durante la definición de productos y demás. Uno de los conceptos clave que yo les he mencionado mucho aquí es el concepto de épica. Una épica, ya habíamos dicho que dentro de el Product Backlog vamos a tener varias historias de usuario. Y muchas veces estas historias de usuario van a estar ligadas entre sí. Puede que este ligamento de dos historias de usuario hagan parte de una épica. Las historias una épica va a ser una historia de usuario grande que no puede entregarse en una sola iteración o cumpliendo una sola historia de usuario o un solo feature, sino que se va a dividir en varias historias de usuario más pequeñas. Eso va a ser una épica. Y eso lo vamos a ver la próxima clase porque el ejercicio de User Histories lo vamos a dejar y el Product Backlog, cómo se define y demás, lo vamos a dejar para en la clase específica en donde vamos a hacer la práctica para que entendamos cómo se define. Y de hecho hay una certificación de CertiProf específica para la gestión de las User Histories, que se llama User Histories Foundation Certificate. Las User Histories son, entonces miren, son definiciones que se consultan con el cliente y con el Product Owner y que se dividen y que se integran dentro del Product Backlog. Cada historia de usuario va a producir una contribución al valor del producto en general. Y obviamente cada historia de usuario va a estar en un orden específico. Pero todas van a tener que aportar valor al objetivo del producto. Y ahorita vamos a ver lo de la fórmula INVEST para que podamos comprender cómo se definen las historias de usuario. ¿Listo? Y ahí lo vamos a tener. Otro concepto clave que vamos a ver dentro de la ejecución de Scrum es el Task Board. El Task Board. El Task Board es una de las herramientas también que se pueden utilizar para evaluar el avance. Se parece mucho al tablero Kanban, que ellos se basa mucho en el tablero Kanban. El tablero Kanban, el Task Board, se divide en 3 columnas. Las tareas pendientes, en curso y las que están listas. Y obviamente, miren que esto es que aún no se ha comenzado, lo que está en progreso y lo que está listo. Y obviamente para poder incluir dentro de lo que se va a empezar o lo que está pendiente, tenemos que tomar de el backlog, el product backlog o el sprint backlog. Y vamos a ir haciéndolo. Un ejemplo de task board y una herramienta que se utiliza, y se las voy a mostrar aquí, que es la que utilizamos en la compañía, se llama ClickUp. Solamente voy a mostrarlo un momento porque igual no vamos a utilizar ClickUp en el ejercicio, sino que vamos a utilizar Trello. Pero sí quiero mostrarles un poco de ClickUp. Vamos a esperar que cargue porque la página está un poco lenta. Y eso de INVEST para la definición de las historias de usuario
El INVEST son criterios para poder evaluar la calidad de una historia de usuario. Es muy parecido al tema de la definición SMART de los objetivos. No sé si alguna vez han escuchado de eso, que cuando estamos haciendo un proyecto de investigación o un proyecto en general, cuando hablamos que los objetivos del proyecto tienen que ser SMART. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? El SMART, bueno, Enrique dice que sí lo ha escuchado. El SMART viene del acrónimo que se refiere a específico, medible, alcanzable, realista y de una duración limitada. Estos son los objetivos SMART. Ya en proyectos normales, en proyectos de investigación también se hace y demás. Normalmente estamos hablando de SMART, que es específico, medible, alcanzable, realista y de una duración limitada. Es decir, que yo pueda medirlo en el tiempo. Cuando yo hablo de medible, es que yo pueda cuantificarlo, cuantificar su cumplimiento. Y este de que es de duración, de una duración, pues que yo lo puedo decir, bueno, lo voy a alcanzar en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, etc. Asimismo, muy parecido es el tema de los criterios para definir una historia de usuario. Es que tiene que cumplir con el criterio INVEST. Tiene que ser de usuario independiente, tiene que ser negociable, es decir, que no puede ser una camisa de fuerza, tiene que ser valorable, en cierto modo, valorable, tiene que ser estimable en tiempo y en presupuesto también. Pequeña en la medida en que tiene que ser una tarea alcanzable dentro del sprint, dentro del ciclo que estamos haciendo. Y tiene que ser comprobable. Tiene que ser susceptible de probarse. Susceptible de probarse. ¿Listo? Eso es la definición de INVEST. Enrique. Fabio, disculpa, yo no me queda claro cuándo usar Invest y en qué parte, digamos, es en uno de los eventos puntualmente. Y segundo, no entiendo el concepto de Invest. Mucho, ¿qué hago en el Invest? No, digamos, el concepto general, ¿no? Bueno, ¿dónde se utiliza esos criterios de INVEST cuando yo estoy definiendo el Product Backlog? Así como yo utilizo SMART para poder definir los objetivos de un proyecto, el INVEST se va a definir, se va a hacer el criterio para poder definir las historias de usuario. Estas historias de usuario vienen en el Product Backlog, tanto en su versión inicial como en las versiones refinadas. ¿Qué son las versiones refinadas? El Product Backlog, la versión inicial es la que yo recibo cuando comienzo mi ciclo. Y las versiones refinadas son cuando yo de pronto una historia la divido en 2. El criterio para definir cada una de estas historias, cada uno de estos objetivos, cada uno de estos requerimientos tiene que ser INVEST. Eso es lo que es. ¿Lo entendiste, Enrique? Perfecto, muy claro, gracias. Asimismo, como cuando trazamos objetivos, pues tiene que ser SMART. Así mismo. ¿Listo? Sí. Listo, y ahí vamos ya con las historias. Ahora, también hay otro tema que se tiene que ver dentro de la metodología ágiles, son los niveles de detalle.
niveles de detalle. Los niveles de detalle surgen de la estrategia del producto. Entonces, los requisitos ágiles, que no son más que cada uno de los elementos que hacen parte de la visión del producto, del objetivo del producto, y que los requisitos ágiles van a ser elementos del Product Backlog, van a partir inicialmente de la visión que se tenga sobre el producto, ¿no? Que es lo que va a determinar el objetivo del producto, que es lo que yo quiero. Entonces, el refinamiento que vamos a hacer de esos requisitos va a tener este nivel de detalle. Entonces, es muy probable que cuando yo comience mi ejecución, mi Product Backlog sea mucho más abstracto. Es decir, que contenga en su mayoría, contenga requisitos un poco más generales, es decir, épicas. Y que estas épicas, a través de un ejercicio de refinamiento, yo pueda convertir ya en historias un poco más pequeñas. Acuérdense que la épica es una historia grande que se puede dividir en historias más pequeñas. Y puede entonces que cuando ya yo escoja del Product Backlog me vaya para la pila del sprint, es decir, el Sprint Backlog, puede que ya yo pase a dividir esta historia, ejemplo, en porciones más pequeñas para poder alcanzarla. Y eso se van a llamar tareas. Las tareas van a ser tareas del sprint. Y esas tareas se van a dividir entonces en las tareas diarias que yo voy a hacer. Y las tareas diarias que yo voy a hacer me van a permitir cumplir cada una de las tareas. En la medida en que yo cumpla las tareas, voy a cumplir con la historia de usuario. Y cuando yo cumpla con las historias de usuario que son dependientes entre sí o que armonizan entre sí, entonces yo voy a cumplir con la épica. Y cumpliendo con todas las épicas, voy a cumplir con la visión del producto. Entonces, eso va a ser un ciclo de ida y vuelta, ¿no? Cumpliendo cada cosa, pues voy a cumplir lo más grande a partir de esa división. ¿Listo? No sé si se entendió ahí. Listo. Súper. Eso sobre el nivel de detalle en Scrum. Ahora, miren, y esto hace parte un poco del tema de la definición de las historias de usuario. Cuando nosotros definimos historias de usuario, la historia de usuario va a tener que estar conformada por tres cosas, que son tres Cs. Una historia no es más que una tarjeta que va a ser parte del Product Backlog. Supongamos que el Product Backlog es una caja y dentro de la caja vamos a tener cajitas más pequeñas o vamos a tener sobres. Entonces, cada sobre va a ser una historia de usuario. Entonces, lo que normalmente se utiliza es, cuando estamos trabajando con Scrum, son fichas. Que las fichas pueden ser físicas, pues con pronto cuando Ron Jeffries definió User History, decía pues una nota POSIT, pero nosotros no utilizamos notas POSITs, sino que utilizamos tableros o tarjetas dentro de un tablero Kanban o tarjetas dentro de un tablero de Trello. Dentro de cada uno de estos, entonces, vamos a tener una narración de la historia dentro de ella. Entonces, vamos a tener de qué se trata, cuáles son sus funcionalidades, quiénes son los dolientes, es decir, vamos a tener una narración de lo que es la historia. Que la historia puede ser una historia como tal, un statement, es decir, si la historia se trata sobre que cuando yo le dé clic al botón de ingresar, el cambie de color. Eso puede ser una historia. Entonces, esa historia se define así: cambio de color del botón.
pero esos cambios de color del botón es como abstracto, ¿no? Entonces vamos a tener que definirlo bien. Normalmente cuando se trata de historias de usuario, hacemos énfasis en el usuario, es decir, Enrique Vargas necesita que el botón cuando lo presione cambie de color, porque así se va a dar cuenta de que el sistema está funcionando. Ese es un ejemplo. Y va a estar definido, bien narrado lo que se quiere. Incluso dentro de esa tarjetica puede estar la definición de hecho o las especificaciones, es decir, ven, de qué color quieres a qué color quieres que cambie. Entonces va a definir un color que resalte o que contraste. Entonces, por tanto, la definición determinada va a ser cuando ocurra lo que yo quiero. Esa va a ser la definición determinada, que es la confirmación del que habla Ron Jeffries, que hace parte de, pues, el contexto de la historia de usuario. Eso, pues, ya depende de cada una de las herramientas que utilicemos, pero creo que las herramientas se parecen mucho. ClickUp se parece mucho a Jira, Jira se parece mucho a Trello y demás. Les voy a mostrar entonces un momentico acá lo que les quería mostrar de ClickUp. Un ejemplo. Acá. Esta es ClickUp. ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos y actividades que utilizamos en la compañía. Les voy a mostrar uno de los tableros. Él tiene muchos tableros. Yo aquí tengo el tablero de educación. Es mi área. Entonces, aquí en Tareas 2024 vamos a encontrarnos con nuestro task mural, que es nuestro pues, de tareas, nuestro task board. Entonces, miren, ejemplo, aquí tengo mi task board y mi tablero tiene 4 definiciones o 4 fases. Uno que se llama Open, uno que se llama In Progress, uno que se llama Blocked y uno que se llama Closed. ¿Cuáles son los criterios para que haga parte de cada una? Nos supongamos que nosotros tenemos aquí un montón de cosas por hacer. Entonces, cada uno de estos podría llamarse una historia. Entonces, ejemplo, esta que está aquí. Esta historia tiene un doliente que se llama Juan David Vega, tiene una prioridad alta, es decir, que se ubica dentro del backlog, se podría decir que se ubica de primera, tiene una fecha, una estimación de tiempo y tiene una descripción. Entonces tiene un título que se llama Solicitud, Creación Piezas, Curso Power BI 19 de noviembre. Y publicidad que se vale aquí, el 19 de noviembre vamos a empezar nuestro curso de Power BI, así que los invito a que se inscriban. Enrique ya lo hizo y Enrique pues puede darles opiniones sobre qué tal es el curso. Y el 13 de noviembre, creo que más o menos una semana antes de esto, vamos a tener un webinar sobre Power BI. Entonces, miren lo que se hace. La solicitud y la persona que la hace dice, cordialmente solicito tu colaboración para que hagas tal. Aquí le da como el contexto y aquí se puede dividir en subtareas. Miren, se puede dividir aquí en subtareas. Y la trazabilidad de lo que ocurre en la tarea se da aquí en la derecha. Entonces, esta tarea, esta persona que la tiene asignada, cuando la comienza a hacer, la pasa a In Progress. Entonces, en In Progress, ya nosotros sabemos que esa tarea se está realizando. Por ejemplo, solicitud piezas de Webinar Marketing 6 y 7 de noviembre, ya ellos lo pasaron para In Progress. También tiene su narración, su contexto, demás. Entonces, cuando estas personas, que son el equipo de diseño de la compañía, terminan la tarea, no la meten en closed, la meten en blocked. ¿Qué pasa con esta definición de blocked que tenemos nosotros? Es una tarea que nos está generando problemas y que dependemos de la respuesta de alguien, lo demás la metemos aquí en blocked. O también estas personas que son los que diseñan, si yo puse una tarea que se llama solicitud pieza tipo post e historia Python modular, que es un bootcamp de Python que vamos a realizar, que se llama Bootcamp de Ciencia de Datos con Python, que también los invito.
ellos lo que hacen es que lo ponen en bloqueado porque ellos necesitan nuestra aprobación. Entonces ellos lo meten en bloqueado. Y ya aquí cuando yo digo ya se aprueba la pieza, pues pasa a cerrado. Y aquí tenemos todas 107 tareas cerradas, 4 bloqueadas, 7 en progreso y 6 abiertas. Esto es una herramienta que es una belleza. Y de los equipos depende la definición de cada cosa. Porque, por ejemplo, y les voy aquí, no me hagan espionaje industrial. Un ejemplo, aquí hay otro que tiene otros criterios. Entonces, este tablero que tenemos aquí es el tablero de las oportunidades que en la compañía nosotros inspeccionamos, o sea, convocatorias, licitaciones y demás. Este equipo en específico ha definido unos criterios para que estas tareas se desarrollen. Seleccionadas, viables, estructuración, descartadas, presentadas, no adjudicadas, y no habilitadas y adjudicadas. Entonces ya es otro criterio. Tenemos otro por acá, que es el de propuestas ofertas. Entonces aquí también vamos a tener otra estructura de task board, que es donde está requerimiento, que es cuando un cliente nos dice, mira, necesito esto. Yo por aquí tengo unas asignaciones, creo que por aquí tengo asignaciones, partnership con Google, creación de presupuesto, etc. Este requerimiento pasa a planeación. Miren que aquí tengo mis tareas de planeación, las que están en planeación por parte mía. Ya pasan a presentada. Cuando ya yo esta oferta la terminé de planificar y la presenté, envié el correo aquí. Yo tengo un criterio y es que si yo mando una propuesta y el cliente no me contesta en una semana, yo lo pongo aquí en bloqueado. Por lo menos entonces aquí tengo la zona franca de Tocancipá. Entonces, esto fue una propuesta que nosotros mandamos. No nos han dicho que no, pero tampoco nos han dicho que sí. Entonces yo la pongo en bloqueada. Cuando ya pasa a una parte en donde ya me dijeron, el cliente me contesta, hey, sí, estamos revisando lo tuyo, entonces ya pasa a negociación. Si al final me dicen no, no va, no te acepto la propuesta, se pasa descartada. Y si sí, entonces se pasa contratada. Entonces, eso es un task board. Y más o menos así se definen los tableros Kanban que se utilizan en Scrum y que vamos a trabajar en la próxima clase. Eso va a ser cada una de las historias. ¿Listo? Obviamente ya acabamos de revisar cada uno de los criterios de Invest, que es independiente, negociable, de valor, estimable en tiempo y presupuesto, pequeña y comprobable. Ya lo vimos. Entonces, cada una de las tareas que vamos a realizar, acuérdense que primero están las épicas, segundo están las historias de usuario y tercero están las tareas, que se podría decir que es la mínima expresión de lo de Scrum. Entonces, la tarea va a ser entonces un ítem del Product Backlog que va a ser una tarea. La idea es que se definan lo más pequeñas posibles, que hagan parte luego de una historia y que la historia haga parte de una épica. Eso lo vamos a ver cuando estemos mirando un poco más en detalle el tema de historias de usuario. ¿Cómo está conformada una tarea? Y ahí vamos al SMART. El otro era Invest, ahorita es SMART. Específico, medible, alcanzable, relevante y que se pueda medir en tiempo o que se pueda estimar en tiempo, o que se pueda así hacerle seguimiento. Este del Estimation Planning Poker es un poco como jugar a partir de la planificación. Es una técnica que fue que es como sugerida por CertiProf para poder hacer este tema de estimación. Y también se utilizan el método Kanban. El método Kanban normalmente se utiliza para poder establecer flujos de trabajo. Entonces, normalmente, cuando puede haber muchas veces una simbiosis entre Scrum y Kanban. Incluso hay instituciones que ofrecen esa certificación de Scrum con Kanban. Y hay incluso una metodología que se llama Scrumban. ¿Listo?
Este flujo, esta metodología no es más que nos sirve como para poder organizar el trabajo. Entonces, se utiliza mucho en Scrum y por eso es que lo vamos a ver. Y viene una definición muy específica que la vamos a ver en la próxima clase cuando ya vamos a hacer el ejercicio de definir todo lo de Scrum, que es el PMV o el MVP, Producto Mínimo Viable, que ya se los mencioné un poco, que es como la forma en la que vamos a medir el progreso siempre, con pequeños lanzamientos, productos mínimos a lo largo de la ejecución. Y hay algo muy bueno que también se está poniendo de moda, que es el Scrum de Scrums. Esto. Acuérdense que les dije que cuando los equipos son muy grandes, se dividen en pequeños, en grupos de Scrum más pequeños, en Scrum Teams más pequeños. Hay esta filosofía del Scrum de Scrums. Yo les decía, ven, normalmente si se crean varios Scrum Teams, vamos a tener un solo Product Backlog, un solo Product Owner y varios Scrum Teams o Scrum Developers. En este caso, esto del tema de Scrum y Scrum de Scrums, lo que hace es que contempla esos pequeños equipos y que va a ser como un Scrum grande que va a contener a esos Scrum pequeños. Entonces, ejemplo, un daily, en el daily no va a asistir. Vamos a hacer dailies por separado, pero vamos a hacer un daily general en donde cada Scrum Team escoja un vocero que vaya al daily. Eso es algo que les estoy contando. No se pregunta en el examen, pero es una posibilidad que incluso Scrum se está explorando dentro de Scrum y Scrum la permite. ¿Listo? Y hasta ahí, pues, llega del desarrollo de la guía de Scrum y por tanto la clase. Entonces, como es de costumbre, primero, pues preguntarles qué dudas existen, si existen dudas, cuáles son, las resolvemos enseguida. Por ahí duditas, preguntas, yo creo que pues, hasta el momento hemos sido bastante claros, ¿no? Y vamos entonces, como es costumbre, Oscar. Sí, bueno, yo tenía una sugerencia dentro de las herramientas que estaba comentando el profesor Fabio. Yo utilizo Notion, que me genera esos tableros y como inclusive las rutas. ¿Esa de pronto la vemos? No, yo no sé, no soy muy de Notion, pero sabes, me acabo tengo una amiga, bueno, una conocida que maneja full Notion y ella hace parte de la comunidad de Notion Colombia. Yo siempre he intentado utilizar Notion, pero voy a averiguar con ella a ver si es posible que nos invitarla a una clase. Vamos a intentar. Listo, gracias. Sería súper interesante. Gracias, Oscar. Listo, entonces vamos a empezar nuestro examen del día de hoy. Ya saben que yo estoy anotando todos los puntajes, cómo les va cada día, porque vamos a definir un premio. Vamos a definir un premio. De aquí a la otra semana ya yo les digo cuál va a ser el premio. Esperar aquí que cargue la prueba. El internet lo tengo malísimo. Listo, se los voy a mandar por acá. Ahí se los mandé al chat. Ya pueden ingresar. Enrique, Andrés, falta Luis y falta Oscar.
Listo, empezamos. Vamos a empezar aquí. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué representan los artefactos de Scrum? Segunda pregunta, ¿qué es el Product Backlog? Tercera, ¿qué es el refinamiento del Product Backlog? Cuarta, ¿quién es el responsable del dimensionamiento del trabajo? Tercero, quinto, ¿qué describe el objetivo del producto? Sexto, ¿de qué se compone el Sprint Backlog? Séptimo, ¿cuál es el único propósito del sprint? Octavo, ¿qué se actualiza a lo largo del sprint? Bueno, ¿qué se representa en el sprint review? Décimo, ¿qué es la definición de terminado? 11, ¿qué debe seguir todos los Scrum Teams? Y décimo, ¿qué significa el acrónimo INVEST? Entonces vamos a ver cómo vamos. Hoy no están tan on fire, están fallando mucho. Enrique ya se montó ahí de primero. Listo, faltan ya 3 preguntitas. Falta Enrique que va a terminar. Le falta una pregunta. Listo. Tercer lugar, Andrés. Segundo, Luis Carlos y Enrique, el primero. Felicidades. Felicidades, don Enrique. 54% de efectividad. Vamos a ver aquí. ¿Qué representan los artefactos de Scrum, trabajo o valor? ¿Qué es el Product Backlog? Una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. Refinamiento, acto de dividir y definir aún más los elementos del Product Backlog, desglosar las tareas. ¿Quién es responsable del dimensionamiento? Los developers. ¿Qué describe el objetivo del producto? El estado de futuro del producto.
¿De qué se compone el Sprint Backlog? Objetivo del sprint, conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el sprint y el plan de acción. Esas tres cosas. El único propósito del sprint, el objetivo del sprint. ¿Qué se actualiza a lo largo del sprint? El Sprint Backlog. ¿Qué se representa qué se presenta en la Sprint Review? Los incrementos que hagamos. ¿Qué la definición determinado? Una descripción formal del estado del incremento. ¿Qué deben seguir los Scrum Teams? La definición determinado es la guía de los Scrum Teams. Y el acrónimo INVEST es independiente, negociable, valioso, estimable, pequeño o sucinto y comprobable. Eso es la definición y esas son las respuestas. Así que nada, gracias por participar y a su vez gracias por venir a clase. Recuerden que... Dígame, Enrique. Yo tengo una pregunta. Una de las preguntas ahí era, ¿qué es? Algo así como, ¿qué es lo que se actualiza? Y la respuesta era el Sprint Backlog. Sí, Algo así era la pregunta. sí, No porque sé si mira que nosotros... Sí. Mira que por acá lo vimos y ya voy a ir a la parte de la clase donde lo vimos. Es decir, el El Sprint Sprint Backlog se Backlog actualiza se actualiza a lo largo del sprint, en la medida a que lo se largo aprende más. del sprint. Listo. Y el Product Backlog no se actualiza. Mucho el objetivo del producto se actualiza. No. O sea, durante el sprint, lo que hacemos Sí. es que actualizamos el Sprint Backlog. Porque Ok. acuérdate que el Sprint Backlog es una extracción del Product Backlog. Si de alguna manera al final del sprint van a haber historias de usuarios que no se abordaron y que vuelven al Product Backlog, eso sería, en cierto modo, actualizar el Product Backlog vía tareas indirectas. Pero el Ok. Product Backlog se actualiza o se refina solamente en el Sprint Planning. Ok. Ok. ¿Listo? Eso es. Perfecto, gracias. Sí. ¿Listo? Súper. Nada, de aquí al lunes